Soy médico endocrinólogo, profesor de la Javeriana y director científico de la asociación. Presentaré el tema de remisión de la diabetes y si lo debemos poner como una meta de manejo en este momento. Como ven, por lo que presentó Liliana, no es fácil implementar un programa de prevención, a pesar de que se supone que la prevención soluciona todo. Requiere una serie de adaptaciones y eso es lo que esperamos sacar de experiencia de este programa. Y en particular requiere la motivación de la gente. La motivación es esencial para todo, y ahora que vamos a pasar al terreno de diabetes, nuevamente el tema que les voy a presentar requiere una intensa motivación. Y por eso quería traer a cuento este caso que salió en el periódico a finales del año pasado, de este señor llamado Álvaro Sandoval. Él mismo se puso su nombre y todo. Y ven el título, ¿no? El deporte, una alternativa que salvó a Álvaro Sandoval de la insulina, bastante llamativo. En realidad se trata de una historia de un chequeo de rutina que se hizo este hombre a finales del 2011. Era un tipo severamente obeso, 129 kilos. Él ya sabía que tenía problemas de salud, en particular problemas con los lípidos. Asumió que eso era lo que iba a aparecer en el examen, sabía que lo iban a mandar a nutrición y también sabía que no iba a ir. Pero la sorpresa fue que además ya tenía la glucemia alta, dice él que 3 veces por encima de lo normal, o sea, crónica de una diabetes anunciada. Esto lo llevó a consultar al médico. El médico, la doctora, le hizo esta pregunta que ven ustedes ahí: ¿cuántos hijos tiene? Él se sorprendió, tenía 2, y ella le dijo: entonces, si usted sigue con esta vida, no va a llegar a la primera comunión de su hija. Y esto, según él, lo impactó tanto que no volvió donde esa médica, pero sí fue donde una doctora de medicina complementaria. Desafortunadamente la medicina alternativa muchas veces le presta más atención a los pacientes que nosotros cuando ejercemos medicina tradicional. Como era de esperar, en la doctora de medicina complementaria le comenzó con todas las opciones que se tienen en esa área. Pero yo diría que lo más importante es que comenzó con una dieta muy estricta. Repito, nosotros, por estar pendientes de que la persona con diabetes necesita medicamento y claro, necesita dieta, pero no le prestamos mucha atención, hacemos que estas personas, estos pacientes acudan a áreas de medicina que les tienen más cuidado, les ofrecen arandelas que les permite hacer más adherentes a su tratamiento, y se enroló en un gimnasio. Lo importante de esto es que este hombre cambió radicalmente. Dice él que 40 días después la glicemia estaba normal, y la ha mantenido normal, al igual que los demás resultados, incluyendo la hemoglobina glicosilada. Tuvo un cambio extremo en su estilo de vida. Había bajado a 92 kilos, es decir, perdió 37 kilos en 2 años. Y lo que estamos viendo aquí, en realidad, para resumir, es la historia de una remisión de la diabetes. O sea, él cree que se curó, no se ha curado, pero sí ha mantenido sus niveles normales, fundamentalmente a expensas de haber perdido esta cantidad de peso. Entonces, la remisión de la diabetes es posible, pero se requiere un caso como este, una transformación extrema por una gran motivación. No sé si lo que lo motivó fue pensar que no iba a ir a la primera comunión
niña, pero de todas maneras algo cambió en él, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar si queremos lograr esta estrategia. ¿Qué llamamos remisión de la diabetes? Remisión parcial significa tener una hemoglobina glicosilada por grado 6,5, que es el punto de corte para diagnosticar diabetes, una glicemia por grado de 126, igual punto de corte para diagnosticar diabetes, todo esto sin usar antidiabéticos y por un periodo que debe ser de alrededor de 12 meses. Esto es lo que vamos a sacar en un consenso que va a salir ahora de la Asociación Latinoamericana de Diabetes sobre el manejo de obesidad y diabetes. Y remisión completa vendría a ser tener una hemoglobina glicosilada normal, es decir, por debajo de 6, una glucemia normal, por debajo de 100, nuevamente sin antidiabéticos por un periodo de al menos 12 meses. Esto, digamos, es lo que pensamos plantear como criterios, aunque hay algunos criterios un poco diferentes, sobre todo en el tiempo. Algunos dicen que no, que en 6 meses, en algunos estudios son 3 meses, pero lo ideal es que sea por lo menos un año. ¿Cómo lograr eso? La primera demostración que se podía lograr remisión de la diabetes, antes que el caso de este señor Sandoval, fue con cirugía bariátrica, porque por primera vez teníamos la oportunidad de hacer en forma sistemática una demostración de una pérdida sustancial de peso. Como sabemos, por las diferentes técnicas de cirugía bariátrica se puede perder una cantidad considerable de peso. Y este es un metaanálisis del año pasado que nos muestra cómo en varios estudios se puede probar que la cirugía bariátrica logra la remisión con una probabilidad mucho mayor que el tratamiento médico. Repito, esto es debido a que con cirugía bariátrica se puede perder mucho más peso, y lo que nos está mostrando es una prueba de concepto. No quiere decir necesariamente que toque hacer cirugía bariátrica para lograr la remisión, pero en esta comparación claramente la probabilidad de remisión de la diabetes es 5 a 6 veces más probable en un paciente sometido a cirugía bariátrica. ¿Por qué? Bueno, dijimos que por la pérdida de peso. Sin embargo, ha habido algunas hipótesis de por qué con cirugía bariátrica, primero, por qué se pierde más peso. No es solamente por la restricción anatómica, sino también se piensa que puede ser por la disminución de grelina, por el incremento, sobre todo cuando hay bypass, la comida llega más rápido a los sitios donde se secreta GLP-1 y PIY, se recupera, se desaparece la grasa pancreática por la pérdida de peso, y esto mejora la producción de insulina. Y esta teoría, que en realidad es muy discutida, no sé si aquí va a haber oportunidad de que la discutan de nuevo, pero eso de que existe un factor anti-incretina en el intestino proximal y que al derivarlo deja de impedir que mejore la sensibilidad a la insulina, eso fue una teoría un poco sacada del sombrero, y hasta donde sabemos no parece tener una buena fundamentación. Cuando hablamos de cirugía bariátrica estamos hablando de por lo menos 8 procedimientos de cirugía bariátrica, y este metaanálisis lo que pretende es, a través de un análisis en red, comparar las diferentes estrategias de cirugía y ver si todas logran la misma remisión de la diabetes. Aquí estamos hablando de su capacidad de lograr remisión, no solamente su capacidad de bajar pesos, aunque van de la mano. Lo que más se ha comparado es, como ven acá, el bypass en Y de Roux con la manga. Es donde está más gruesa la línea. Pero se hicieron varias comparaciones. Estas son comparaciones directas, o sea, estos son estudios donde se ha comparado uno con otro en forma aleatoria, y lo que vemos acá es que en términos generales el bypass y la manga parecen ser los mejores cuando se comparan con
tratamiento médico o complicaturas de la curvatura mayor, y el mini bypass gástrico también. Pero esto, repito, son comparaciones directas y no comparan todo con todo. En el análisis en red, que ahí sí se puede comparar todo con todo, nuevamente lo que estamos viendo es que efectivamente la derivación biliopancreática, el bypass, y el mini bypass gástrico son, ahí ven la dimensión de la reducción del riesgo, son los más efectivos cuando se comparan, por ejemplo, con la banda, que es la menos efectiva, o cuando se comparan con las plicaturas. Y todos son mejores que el tratamiento médico, nuevamente porque logran más pérdida de peso. Ahora, esto es bueno para todos los pacientes con diabetes. Todos pueden esperar remisión con una cirugía bariátrica o con un tratamiento drástico como el que hizo este señor Sandoval. Bueno, se han tratado de desarrollar escalas de riesgo para ver quiénes se benefician mejor, o sea, cómo pronosticar a quién le va a ir bien y quién va a tener remisión. Esta es una de las más usadas, que se llama ABCD, porque tiene en cuenta A de edad, B de BMI, índice de masa corporal, C péptido C, y D, duración de la diabetes. Y lo que se ha visto con esta escala es que por cada punto adicional de la escala aumenta en casi 7% la probabilidad de éxito de la remisión. Hay otra escala que es esta, la DIARREM, se hizo específicamente para evaluar la probabilidad de éxito con cirugía de bypass. Y como ven, aquí se tiene en cuenta la edad, la hemoglobina glicosilada y, muy importante, el que el paciente esté usando o no insulina. Si está usando insulina, la probabilidad de éxito es menor, es más baja. Entre más puntos tenga esta escala, menor es la probabilidad de remisión con la cirugía. Esta es otra escala. Como ven, hay muchas. Esta tiene en cuenta la duración de la diabetes, la edad, las complicaciones y nuevamente la insulina, el uso de insulina y el péptido C. Esta es más compleja, y es que medir péptido C no es fácil, de hecho no lo hacemos de rutina y por lo tanto no es muy útil desde ese punto de vista. Esta es una comparación de todas las escalas, es un estudio reciente donde las compararon todas, y lo que se ve es que son prácticamente iguales, y cada una tiene su desventaja. Por ejemplo, la primera que les mostré no tiene en cuenta la hemoglobina glicosilada, la segunda no tiene en cuenta la duración de la diabetes, que es la DIARREM, a pesar de ser más sencilla, y la última, que es muy compleja, no explica qué tanto se disminuye o aumenta la probabilidad de remisión. Entonces, para terminar con las escalas, este es un último estudio donde comparan el DIARREM, que es como la más simple de todas, con una que es diabetes, o sea, DIAMejor. Y la DIAMejor parece ser la mejor, porque aunque tiene el mismo desempeño del DIARREM, incluye los aspectos claves de pronóstico, que son la hemoglobina glicosilada. Entre más alta la hemoglobina glicosilada, menor es la probabilidad de remisión. La duración de la diabetes, y ahí ven ustedes que después de 10 años la probabilidad de remisión ya es muy baja, o sea que meter pacientes de más de 10 años no es buena idea. Y el uso de insulina, sobre todo el uso de insulina, o sea, paciente con más de 10 años que esté con insulina y que tenga un descontrol muy grande, con hemoglobinas muy altas, ese no va, se puede operar si está muy obeso, pero no va a tener, probablemente no va a alcanzar remisión. Por el contrario, en el otro extremo están los de recién diagnosticados con hemoglobinas no tan altas y con duración corta. Eso les iría mejor, pero hoy en día desafortunadamente uno piensa eso lo va a dejar para cuando estén muy fregados, y es rara la persona que se le ofrece esta oportunidad
estando recién diagnosticada y no tan descontrolada. Entonces esto vamos a tener que cambiar ese paradigma. Ahora, el tema de la remisión con cirugía de bypass, que es mejor que la manga, es básicamente me estoy refiriendo a esta escala que predice mejor en cirugía de bypass, tiene que ver con la pérdida de peso. Esta es una metaregresión que hice de diferentes estudios en donde metieron gente que fue operada, gente que fue puesta en dieta, gente que le dieron antiobesígenos y su relación con la hemoglobina glicosilada, y vemos abajo que entre más peso se pierde, o sea, más hacia la izquierda se va, más baja la hemoglobina glicosilada. El peso es la clave. Y el peso lo podemos bajar también con dieta y ejercicio, en teoría. Entonces, ¿será que podemos lograr remisión sin cirugía? Bueno, el estudio Luca-Head, que fue diseñado para ver si bajar peso reduce el riesgo cardiovascular, mostró que se puede bajar peso con dieta y ejercicio en un buen programa. Se pueden bajar hasta casi 8 o 9 kilos, pero como ven en la curva, se pierden. Lo que mostró este estudio es el fracaso de mantener la pérdida de peso. Aquí estamos viendo a más largo plazo, el anterior era 4 años, aquí estamos viendo a 10 años, donde se hizo un esfuercito y se logró volver a perder un poco, pero de todas maneras nunca como al principio. Entonces probablemente esto es lo que hace que la cirugía, que la intervención no quirúrgica no sea tan exitosa en términos de remisión de diabetes, porque no es exitosa en términos de descenso y mantenimiento del peso. La hemoglobina glicosilada en el estudio bajó también y siguió la misma curva del peso. Como les mostraba antes, la correlación entre bajar peso y bajar hemoglobina es directa. Entonces, en la medida que se pierde el descenso de peso, se pierde el descenso de la hemoglobina, y aquí está a 10 años como también se perdió en el grupo control. O sea, esto es el efecto inexorable del tiempo, que hace que se vaya perdiendo el control. Pero lo que quiero mostrarles de ese estudio es que sí hubo remisión. Hubo remisión en alrededor de un 12% de los pacientes del primer año, pero debido a esa curva de peso que vieron que se perdió, pues también se perdió la remisión. Entonces ya a los 4 años el porcentaje de remisión era apenas del 7% en el grupo de intervención intensiva. Pero se puede. No es tanto como con cirugía bariátrica, donde los porcentajes son de 70, 80%, pero sí por lo menos un 10 a 12%, por lo menos al principio. Y esta es quienes se mantuvieron en remisión. O sea, al principio, al primer año, ya el 16% se mantenía en remisión, pero al 4.º año apenas el 4% se mantenía en remisión, es decir, seguía con hemoglobina normal sin antidiabéticos. Entonces, por lo menos prueba que sí se logra remisión, pero no tanta como con cirugía, porque la pérdida de peso no es tanta, y el mantenimiento que se va perdiendo hace que se pierda ese efecto de remisión. Este es el último estudio que les quiero mostrar, que es el estudio DIRECT, donde lo que hicieron los investigadores es hacer lo mismo que en el Luca-Head, pero más drástico. O sea, en el Luca-Head se perdieron 8 o 10 kilos, hubo algo de remisión. ¿Qué pasa si se hace una pérdida importante, agresiva, llamémoslo así, de peso, similar a la que ocurre en una cirugía bariátrica? Pero para eso toca hacer una dieta obviamente mucho más drástica, y efectivamente en este estudio la dieta son 800 calorías, o sea, lo que llamamos de muy bajas calorías. Es una dieta líquida especialmente diseñada para estos pacientes voluntarios que aceptaron entrar al programa bajo la promesa de que podían entrar en remisión, o sea, lo que el señor Sandoval al comienzo pensó que podía lograr. Así que volvemos a ese tipo de pacientes
que estén motivados para entrar en este programa. Entonces, por 3 a 5 meses los ponen en dieta de muy bajas calorías y luego los van reacondicionando para quedar en una dieta de bajas calorías o eventualmente isocalóricas si ya han perdido suficiente peso. Y alrededor de 1 de cada 4 logró perder más de 15 kilos. Y lo que vemos acá es, miren el porcentaje de remisión. Comparado con el Lucajet, que era 8 a 9%, aquí fue 46% de remisión. En el caso de este estudio era remisión lo que llamamos incompleta o parcial, que era hemoglobina menos de 6,5 sin medicamentos. Pero lo logró en un 46% de los casos. Y, como era de esperar, el porcentaje de remisión es proporcional a la pérdida de peso. Entonces, los que pierden más de 15 kilos alcanzan remisión en un 86%. O sea que lo que estamos viendo es que lo que se demostró inicialmente en cirugía bariátrica como prueba de concepto es viable, es posible lograrlo con tratamiento médico, pero no cualquier tratamiento médico. Tiene que ser un tratamiento médico intensivo. Y obviamente no es fácil de implementar, hay que tener un equipo para apoyar al paciente, hay que tener la fórmula que se le va a dar, etcétera, pero es un tratamiento que, repito, logra remisión. Y yo creo que hoy en día esa debería ser una meta del tratamiento. De hecho, bueno, estos son los efectos adversos de esa dieta líquida que realmente fueron mínimos. Inclusive nosotros discutíamos con el doctor Taylor, que vino acá a hablar de eso en el Congreso de Endocrinología, y él decía que después de 1 o 2 meses no se sentía hambre a pesar de la dieta de tan bajas calorías. O sea, hay un efecto de reducción del hambre. Basado en eso, entonces ese consenso que les digo que está en desarrollo de las guías de ALAD para diabetes y obesidad, estamos proponiendo que esta remisión de la diabetes, por lo menos la que podemos considerar parcial, debe ser una meta de tratamiento en los pacientes con diabetes y obesidad. Debería ofrecerse como una meta de tratamiento. Ya no basta con tener la hemoglobina por debajo de 7. Esta puede ser una meta viable. Y se le debe ofrecer a estos pacientes la probabilidad de lograrlo mediante un programa estructurado que debemos empezar a implementar en nuestras instituciones. Por lo menos deberíamos planteárselo al paciente. Habrá unos que digan, de ninguna manera me le mido, pero fíjense que este señor Sandoval, de una manera bastante indirecta, usando medicina alternativa, pero finalmente lo que hizo fue perder el peso necesario. Y por último, recordemos que desafortunadamente el mayor reto es el mantenimiento. Y por eso quiero recalcar esto. Una persona flaca que se engorda, le queda fácil adelgazar, de hecho lo logra relativamente rápido, pero acordémonos que el obeso que adelgaza no se volvió flaco, sigue siendo gordo desde el punto de vista genético y por lo tanto necesita un acompañamiento de por vida para no volver otra vez a reganar peso y perder la remisión de la diabetes. Esto, tanto con cirugía bariátrica como con manejo médico, es fundamental. Ni la cirugía bariátrica ni perder 15 kilos cura la obesidad y mucho menos la diabetes. Entonces es un acompañamiento de por vida y con esto termino. Muchas gracias. La doctora Dilcia Luján, endocrinóloga y directora de la consulta externa de la Asociación Colombiana de Diabetes, nos hablará sobre el rol que tienen los tratamientos antidiabéticos como antiobesígenos, es decir, cómo influyen en la pérdida de peso.